Bienvenidos nuevamente a su canal El Sazón de Hidalgo. Mi nombre es Angélica. En esta ocasión te invito a preparar el tradicional pan de muerto con una receta muy sencilla pero que queda con un sabor delicioso. Te lo recomiendo. Necesitaremos una taza de leche tibia, 25 gramos de levadura seca, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de harina y lo integramos perfectamente bien. Ya que lo tengamos disuelto para que no le queden grumos de la harina, lo dejaremos reposar por 25 minutos. Lo taparemos con un papel film. Yo te recomiendo que lo lleves a un lugar cálido de tu cocina y lo pongas sobre una toalla para que no pierda su calor. Después de 25 minutos, así es como ha quedado nuestra levadura, lista para trabajarla. En mi mesa ya tengo 1 kilo de harina en forma de volcán. Yo la tamicé, eso es opcional. Necesitamos 7 huevos a temperatura ambiente, 1 cucharada de ralladura de cáscara de naranja, 3 cucharadas de esencia de vainilla, una pizca de sal y también necesitamos 2 barras de mantequilla a temperatura ambiente. Esto facilitará que lo integremos mucho más fácil. Una taza de azúcar. Ya que tenemos todo y con nuestras manos bien limpias, empezaremos integrando el huevo con el resto de los ingredientes sin deshacer nuestro volcán para que no se nos riegue. Ya que hayamos integrado todo esto, vamos a agregar lo que es la levadura. Tradicionalmente para el pan de muerto se usa el agua de azahar, pero no todo lo podemos conseguir. Por eso yo te estoy haciendo esta receta con vainilla y ralladura de naranja, que queda también con un sabor muy rico y que son ingredientes que podemos conseguir en cualquier supermercado. Ya que lo tenemos integrado, agregaremos ahora sí la levadura. Aquí ya vamos a empezar a integrar toda la harina con los ingredientes que integramos primero. Empezamos a batir. Yo te recomiendo que siempre utilices una espátula como la que yo tengo ahí al lado. Te será muy útil para integrar los ingredientes, tanto como para recoger todo lo que va quedando en tu mesa, porque ahorita nuestra masa está quedando muy chiclosa y se va quedando pegada en la mesa. Mira cómo la estoy utilizando. Nos ayuda a recoger todo y a integrarlo perfectamente bien. Si es la primera vez que estás viendo este video, te invito a que te suscribas, actives esa campanita, nos dejes un comentario, una sugerencia, nos compartas en tus redes sociales. No sabemos quién necesite una receta como esta. Y nos sigas también en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar los enlaces en la cajita de descripción. Mira, ya va agarrando forma nuestra masa. Recogemos nuevamente toda la harina que voló y la integramos perfectamente bien. Te sugiero que tengas siempre a tu lado, cuando estés haciendo tu masa, un poquito de manteca. La manteca te la puedes poner en las manos como crema para que no se te pegue tanto como se me pegó a mí en las manos, pero no hay ningún problema porque al final nuestra masa queda con una consistencia muy buena, que tú te quitas la masa de las manos y las manos te quedan completamente limpias. Mira nada más. Le vamos quitando un poquito la masa, vamos batiendo un poquito más. Ya con la ayuda de nuestra harina vamos espolvoreándole. Le espolvoreamos en la mesa, le espolvoreamos en nuestra masa. Es muy poquita la que se le agrega y nuestra masa queda con una consistencia muy buena. Agregamos un poquito más de harina. Y recuerda que con nuestra espátula nos vamos a ayudar para recoger todo lo que quede en la mesa. Batimos. Esta masa es muy fácil, no te toma mucho tiempo, queda con una consistencia muy manejable y con un sabor súper rico. Te la recomiendo, no dejes de prepararla. Mira, ya va quedando nuestra masa. Recogemos lo de la mesa y vamos a espolvorear un poquito de harina en nuestra masa y seguimos integrando, seguimos batiendo como si estuviéramos lavando ropa para darle ese punto final. Miren nada más lo manejable que está, ya no se nos pega en las manos. La harina que le hemos ido espolvoreando nos es de mucha ayuda. Aquí es donde me quito la harina o la masa de las manos y se quita perfectamente bien. Al final mis manos quedan limpias. Esta masa queda súper manejable, muy elástica y con un sabor delicioso. Seguimos batiéndole, seguimos dándole duro para que quede nuestra masa en su punto. Aquí ya va quedando nuestra masa. Te recuerdo que no te toma mucho tiempo. Las cantidades para esta preparación son
casi exactas para que llegues a ese punto y no te cueste mucho trabajo, principalmente si somos principiantes y es la primera vez que nos aventuramos a hacer algo así. Estas son las charolas que voy a utilizar para hornear mi pan. Le voy a poner un poquito de manteca para que nuestro pan no se nos pegue, pero si gustas puedes utilizar papel encerado. Yo ya tengo aquí mi masa lista. Yo la voy a pesar, le estoy poniendo aproximadamente 210 gramos, pero si gustas la puedes hacer nada más al puro cálculo. Voy a separar una parte de la masa para hacer lo que son los huesitos y las cabecitas. Y así es como quedó ya nuestra masa. Me salieron 8 bolitas de masa y esta es la que separé para hacer el resto de la decoración. Ya que lo tenemos listo, boleamos, puedes poner harina en tu mesa o la puedes hacer nada más así. La ponemos en la charola y apachurramos un poquito para que se extienda. Aparentemente se mira muy pequeño, pero esto al dejarlo reposar tiene que doblar su tamaño. Ya que lo tenemos listo, lo llevamos a reposar. Yo lo voy a poner en el horno de la estufa, pero apagado, para que repose por 2 horas y media. Esto tiene que doblar su tamaño y recuerden que esa masa es para hacer la decoración. Así es como ha quedado ya nuestro pan después de 2 horas y media. Nuestro horno ya está precalentándose y esta es la masa que separamos. Le vamos a poner un poquito más de harina para poderla manipular. Esta ya había doblado también su tamaño. Le vamos a sacar el aire y la vamos a amasar un poquito más. La vamos a separar en pedacitos para hacer nuestra decoración. Ya que aquí la tengo lista con un poquito más de harina y la vamos a empezar a cortar. Miren, es con una textura muy buena. Separamos una parte porque es la que vamos a utilizar para hacer las cabecitas y esta parte la vamos a cortar en 16 pedacitos porque tenemos 8 panes. Nos salieron 8 panes y de aquí tienen que salir 16 huesitos para la decoración y el resto es para hacer las bolitas o las cabecitas del centro de nuestro pan. Ya que los cortamos, los separamos con un poquito de harina en nuestra mesa. Empezamos a estirar nuestra masa ayudándonos con nuestra mesa, con nuestras manos, y al final con los 3 dedos abrimos y la vamos rolando en la mesa haciéndole un poquito de presión para darle lo que es la forma de los huesitos. Vamos con el siguiente para ponerlo atravesado y así es como va quedando la decoración de nuestro pan. Es muy fácil hacer estos huesitos y además hasta divertido. Lo pueden hacer con los niños y les aseguro que les va a gustar mucho. Hacemos una bolita, presionamos un poquito y ponemos la bolita del centro con la cabecita y así es como han quedado nuestros panes. Miren, nos salieron 8 y ya los llevamos al horno. Nuestro horno está precalentado a 350 grados y lo ponemos. Mi pan tardó 23 minutos, pero si lo quieres más doradito lo dejas más tiempo, todo depende también de tu horno. Y así es como ha quedado. Miren nada más el colorcito de la parte de abajo y la parte de arriba. Ahora lo vamos a barnizar con mantequilla derretida y le vamos a espolvorear azúcar para darle el toque final. Miren nada más, ¿a poco no se les antoja? Tiene un olor delicioso y de sabor también está muy rico, se lo recomiendo. No dejen de prepararlo. Aquí ya ponemos el azúcar, me estoy ayudando con un plato para que caiga todo el azúcar y aquí es donde ya vamos a terminar de decorar nuestros panes de muerto. El tradicional pan de muerto es muy rico y solamente lo podemos comer una vez al año. Y así es como han quedado nuestros panes. Miren nada más. Si pudieran olerlo, huele delicioso y tiene un sabor muy rico. Se lo recomiendo. Bueno, pues yo me quedo disfrutando de estos deliciosos panes de muerto. Si pudieran oler cómo huele aquí la cocina, se lo recomiendo, no dejen de prepararlo. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.